Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad hablaremos del código P0118 en un Volkswagen Bora, como se aprecia, y tiene que ver con el sensor de temperatura, el cual es un resistor variable que mide la temperatura del refrigerante del motor. Este sensor se encuentra ubicado en el conducto del refrigerante y utiliza un termistor para controlar la señal de voltaje dependiendo la temperatura. Es decir, este termistor, su resistencia varía según la temperatura del refrigerante. Por ejemplo, cuando la temperatura es baja, la resistencia del sensor es alta, por ende también el voltaje sería alto. Y cuando la temperatura es alta, la resistencia disminuye, disminuyendo también el voltaje o la señal de voltaje que va hacia la computadora. Bueno, aquí como apreciamos, aquí tenemos en el fondo el sensor de temperatura. Este es el sensor de temperatura, básicamente tiene dos pines y la computadora proporciona 5 voltios de referencia y también una tierra o una masa al sensor. Para determinar la temperatura del refrigerante, la computadora vigila la caída de voltaje. Y si transcurrido 2 minutos del motor haberse encendido y el sensor de temperatura entrega una lectura menor a la temperatura de congelamiento, o sea, da una señal errada, la computadora va a determinar que hay un fallo y establece el código P0118. Este código también se establece si el sensor no se encuentra dentro de las especificaciones. Algunas de las fallas que puede ocasionar este código P0118 es que vamos a tener en el tablero la luz del check engine encendido. También que cuando encendemos el vehículo puede haber dificultades al encenderlo. El humo negro por la salida del escape también es alguna de las fallas. Y la mala economía de combustible son algunas de las fallas que proporciona este código P0118. Ya dicho todo esto, bueno, esta pequeña introducción, vamos a proceder a revisar las posibles fallas de este Volkswagen Bora. Para iniciar vamos a revisar el conector que esté en perfecto estado, que no esté roto ningún cable. Si descartamos esa posibilidad, vamos a la segunda. Vamos a colocar el switch en posición de on, pero con el motor apagado, o sea, vamos a abrir el switch y vamos a medir entre pin y pin del conector. Y entre pin y pin me tendría que dar aproximadamente 5 voltios y me está arrojando 4.6, dándonos a entender que tenemos el voltaje de la computadora y la masa de computadora, masa o tierra de computadora. Evidentemente no es una falla eléctrica o electrónica en esta oportunidad para este vehículo Volkswagen Bora. Así es como probamos y descartamos que tenemos los 5 voltios o aproximadamente los 5 voltios y la tierra. Ya sabiendo que no tenemos un problema eléctrico, vamos a proceder a retirar el sensor de temperatura. Yo recomiendo retirar este sensor de temperatura para que midamos la resistencia a temperatura ambiente, 100% recomendable. Este sensor de temperatura es el sensor número 1, sabiendo que este vehículo tiene 2 sensores, pero este es el que me arroja el código P0118. Este es el que trabaja con el tren de potencia. Este es el que me da la falla en el momento de encender el vehículo en la mañana. Este es el que me da el consumo de gasolina, ¿sí? Mientras que el inferior, el que ya vamos a ver, ese es el que me activa los ventiladores. Aquí ya lo he retirado. Y bueno, es recomendable. Yo recomiendo en particular retirarlo para que no absorba temperatura del motor, ¿sí? Y medir la resistencia a temperatura ambiente. Este sensor que vemos en la parte inferior, este es el sensor número 2. Este sensor es el que me activa los ventiladores, ¿sí? Y también trabaja con 5 voltios, trabaja de la misma manera que el sensor superior. Él también es un termistor, él también tiene una resistencia, a él también le llegan 5 voltios, también le llega una tierra o una masa de la computadora. Yo lo voy a retirar
¿Por qué? Porque les quiero demostrar cuál es la resistencia exacta o cuál es la resistencia de fabricante que tienen que tener este sensor para este Volkswagen Bora y para muchos Volkswagen. Sabemos que para Volkswagen los sensores de temperatura básicamente todos son iguales y todos tienen la misma resistencia. Por eso voy a proceder a retirarlo para demostrarles que cómo o cuál es la resistencia que tiene que tener este sensor de temperatura. Aquí ya lo he retirado y me ayudo de unos cables para medirle la resistencia. Aquí está el de la parte inferior, que viene siendo este es original, dice Volkswagen y Audi, este es original, y vamos a ayudarnos de esos cablecitos y colocamos el multímetro en escala de Ohm, como se aprecia, y nos arroja 36 kilo ohm, como se aprecia. Darnos a entender que este sensor está elevado, no está en el rango estimado de resistencia. Vamos a proceder a medir el inferior, como se aprecia, y el inferior nos arroja a temperatura ambiente 2 kilo ohm. ¿Cuál es la medida exacta o la resistencia exacta que tiene que tener este termistor del sensor de temperatura a temperatura ambiente? Tiene que tener entre 2 y 3 kilo ohm, no puede tener menos y tampoco puede tener más. Y vemos que el sensor número 1, el que medimos primero, estaba sobregirado. Aquí tenemos el nuevo, esto no es original pero es genérico, una marca buena, y le vamos a medir. Y este también a temperatura ambiente nos ayudamos de los cablecitos y le vamos a medir y tiene 2 kilo ohm, ¿sí? Dándonos a entender que este sensor está en perfecto estado, el nuevo, y determinando que el sensor número 1 o el sensor de la parte superior es el que nos está arrojando el código P0118 para esta falla. Con esta serie de pruebas que le hicimos a este vehículo, llegamos a la conclusión que el sensor superior estaba en mal estado, ya que la resistencia estaba muy elevada. Bueno, procedimos nosotros a retirarlo, a cambiarlo y solucionamos el código P0118. Para esta oportunidad y en este vehículo, el fallo era el sensor de temperatura en mal estado y ese nos arrojaba el código P0118. Bueno amigos, esta es la manera como se puede diagnosticar el sensor de temperatura y este código P0118. Si te gustó el video, suscríbete, dale like. Emilio Motor. Hasta la próxima.